El martes pasado, el presidente de la República brindó su informe, según manda la Constitución, al Congreso Nacional. Esto generó todo tipo de comentarios, desde que es un acto protocolar sin ninguna relevancia. Otras, en muchos casos, giraban en torno a cuestiones superficiales. Si era bueno, si era malo, si era lindo, si era feo, con ese tipo de alusiones que no aportan precisamente a la discusión política en absoluto. La verdad es que no es un acto protocolar, es un hecho político de relevancia. No corresponde tomarlo a la ligera, sino debatir cuál es la percepción del gobierno en cuanto a su gestión, qué es lo que se proyecta a partir de ahora, sabiendo de dónde venimos. Es decir, no tomar como una foto, sino como un proceso. Para hablar de este tema, hoy está con nosotros el ministro del Interior, Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto, Benjamín, y también compartir la platea con la audiencia y con José. También está el senador del partido Yo Creo, del movimiento Yo Creo, en proceso de formación como partido, José Oviedo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Benjamín. Saludos a la teleaudiencia. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, con esta breve presentación del tema y de los invitados, arrancamos esta nueva edición de Fuego Cruzado. El informe del presidente tuvo un aspecto, una columna vertebral, o varios pilares, si se quiere, y uno de los principales tiene que ver con la situación, con el proceso económico, con la economía, con los programas sociales, las políticas públicas referidas a distintos segmentos de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables. Este es un balance que desde el punto de vista oficial se presenta como un hecho positivo, no el único, pero como uno de los más relevantes. Yo comparto esa visión. Sectores de la oposición consideran que no es así. Medios de comunicación lo invalidan, directamente diciendo que miente en cuanto a los datos. Pero es importante abrir la discusión y trascender los titulares e ir a los contenidos. ¿Mintió el presidente? ¿No mintió el presidente? ¿Dijo la verdad? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? No es una discusión secundaria. Por eso insistía en lo que no es una cuestión protocolar, ni tampoco se puede tomar a la ligera. Yo quisiera arrancar con José, si me permiten, Por favor. porque es bueno saber cuáles son los ejes que consideran ustedes como falsos, en el caso de que consideren eso, o que dan pie a concluir que la gestión del gobierno es negativa, José. Digo desde el bloque opositor. Bueno, primeramente, y antes de empezar, ese arranque, él hablaba mucho de democracia, pero habló de una izquierda trasnochada. Aclaro que no soy de izquierda, soy de centro, pero ¿quién es izquierda trasnochada y por qué es trasnochada? ¿Por qué se refirió así a la prensa? Creemos que es totalmente innecesario, fue totalmente innecesario eso. Luego, en tema de salud. Tema de salud. Mencionó 500 millones de dólares de inversiones en hospitales nuevos, pero uno que recorre, yo que recorro bastante el país, los hospitales no están bien cuidados, no tienen medicamentos, no tienen suficiente cantidad de personal. Hay una urgencia que entendemos que no está siendo atendida. Valoramos, por supuesto, los 500 millones de dólares de inversión, pero esa otra urgencia no está siendo atendida. Se hablaba mucho del programa Hambre Cero, que entró a formalizar un poco de empleo, a generar empleo. Bueno, positivo. Nosotros aprobamos aquella vez ese programa, pero pagar empleo con subsidio creo que no está colaborando mucho en generación de riqueza. Luego, para resumirte también, se hablaba de disminución de pobreza gracias al programa Hambre Cero de nuevo. Sí, ¿qué es? Y yo hice la consulta al INE. ¿Qué es dejar de ser pobre? Y según el INE, dejar de ser pobre es ganar más de 650 y tantos mil guaraníes por persona, per cápita. Y eso no es dejar de ser pobre. De nuevo, con subsidio. Luego, hablaba de que mejoró o se está ayudando a los agricultores familiares. La agricultura familiar campesina no está pudiendo vender sus productos al programa Hambre Cero. Son cuestiones que pueden corregirse. Yo el otro día en el Senado me había manifestado, eso se puede corregir, pero actualmente no están pudiendo vender los agricultores sus productos
al programa Hambre Cero y luego otras muchas cuestiones que son bastante debatibles. Valoramos, por supuesto que se valora el avance en cuestiones sociales. Lo del programa de adultos mayores mencionó también, pero eso salió es una propuesta del Senado y batallamos bastante para convencerles de que teníamos que sacar ese programa. Se olvidó de hablar de Itaipú, un tema clave este año. La reforma de la caja fiscal, ¿verdad? Que es la madre de todas las reformas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Este año, el siguiente? Esa reforma está siendo postergada. Pero en líneas generales, José, y ya le paso la palabra a Enrique, al ministro del Interior. ¿Ustedes consideran que hay ciertos avances? ¿Estamos igual o hay retroceso? Bueno, Después desarrollamos, dame el titular nomás. Bueno, hay demasiado por mejorar. Cuestiones sociales se avanzó en algo, pero se está dejando de lado otras urgencias que ya tienen que ser atendidas. Muy bien. Enrique, decía, no quiero repetir lo de la presentación, pero ¿en qué basa, según tu opinión, el presidente de la República para brindar un balance que en general es positivo? Bueno, yo creo que fue un mensaje presidencial muy sólido, ¿verdad? Y dudo que un presidente se exponga a tirar cifras si no están respaldadas en documentos, porque estaría exponiéndose al ridículo a una crítica fundada, ¿verdad? Lo segundo, que el trayecto que siguió el informe hasta tuvo ciertas sorpresas para nosotros que conocíamos el contenido en líneas generales porque nos pidieron insumos. Entonces presumíamos que muchas de las cosas que pidieron al gabinete se iban a incorporar. Pero esa parte picante de entrada me sorprendió, y lo digo favorablemente porque si no lo decimos ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Él arrancó con la situación económica y no solamente se refirió a los 5 años, sino venimos haciendo bien los deberes del 2003, dijo. Incorporó inclusive otros periodos diciendo de que la situación macroeconómica, los números estables, la baja inflación, bajo endeudamiento, el grado de inversión y todas esas condiciones son necesarias pero no suficientes, dijo. Después diciendo, una vez que la casa está arreglada y estamos funcionando, ¿verdad?, entró en el tema social. Y en el tema social hay un detalle no menor, ¿verdad? Y en eso hay que darle gratitud a todos los parlamentarios. La ley Hambre Cero, como dice su nombre, es una ley. O sea, el día que no vayamos nosotros y venga otra administración del color que fuere, la ley está para ser cumplida. Nadie más va a derogar esa ley. Ese es un legado eterno, porque a mí me pasó, Benjamín, por eso quizás yo sea hipersensible, ser ministro de Educación e irme a recorrer las escuelas y las maestras y las directoras te decían, le llega a ustedes la merienda escolar no solamente 2 meses al año. ¿Y qué le dicen a los chicos? Y no tenemos respuesta, ministro. A veces, ¿y cómo reparten? Y a veces le damos los viernes y los lunes para superar el acororó ese del fin de semana que escuchamos el lunes. Es dramático, ¿verdad? Solo se podía en la capital y hay que decirlo, un departamento que en aquel entonces era Misiones, gobernadora de Limaidana, se sentó con el ministro de Educación y me dijeron no alcanza la plata. Y yo le dije en aquella oportunidad, si sumamos el presupuesto del ministerio, lo poco que tengamos, si sumamos el de la gobernación y sumamos el de los 10 intendentes, vamos a alcanzar. Pero hay que dejarse empedrado y puentecito, hay que sacrificar una parte del desarrollo para hacer lo importante, y lo lograron. Pero fue un gesto simbólico que no trascendió, pero hoy hay 1 millón de niños que comen todos los días 3 comidas al día. Ese no es un tema menor, y no es solamente combatir la pobreza, porque algunos hemos tenido la suerte de viajar, y a nosotros nos daban de comer en el colegio en los Estados Unidos a los 17 años, te hablo, con esa bandeja que tenían los huecos y donde vos pasabas y te iban cargando, como de repente vi acá en la tele, ¿verdad? Es un proceso que va a llegar, y repito, no es solamente que la retención escolar subió al 95%, no es solamente lo que se va a ahorrar en salud. Aumento de la matriculación. ¿no? Claro, aumento de la matriculación, ahorro en salud pública, los chicos van a estar sanos, van a aprender mucho más. Bueno, dejando de lado eso, ya se están dando cuenta los empresarios que se habrán peleado por las licitaciones y cuyos nombres se publicaron y se manosearon de alguna manera, que es mucho más barato hacerle producir a un campesino de San Pedro que mandar un locote de Asunción. Entonces, hoy todavía no está enraizado como nos gustaría,
porque en el caso de San Pedro, puntualmente, solo dijo el presidente, y lo aceptó públicamente, que apenas el 5% de los alimentos del departamento salen del lugar. O sea que hay un espacio tremendo para crecer, donde tienen que entrar otras fuerzas a apoyar. Y yendo a la preocupación de José, sí puedo decir, con nombre y apellido, Enrique Ham, intendente de Henao, desarrolló 7 hectáreas, todas las los productos hortícolas que te puedas imaginar, creó un mercado municipal y volvió a entregar y encontró la forma de que ganen los campesinos, que gane el mercado municipal, que gane la intendencia y alimenta sus escuelas, y logró un precio muy reducido, porque creo que la cooperativa le donó el terreno de arriba de entre 15 y 18 y 20 mil guaraníes el plato. O sea que esto va a ir generando la competencia y una respuesta que nos va a dar muchísimas satisfacciones, y no a corto plazo. Ahí también quiero rescatar, esta no es solamente una ley de fuerte contenido político, sino de Estado, porque todos sabemos que invertir en educación se ve dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, no a corto plazo. No se hizo para las municipales, se hizo munido de una necesidad que salió de discusiones. Debo decirte yo que más de una vez me habrás escuchado, y obviamente todos, y yo no quiero ser el padre de la criatura porque es solo el presidente, pero yo le decía, el día que asumí, nosotros no podemos reprimir la pobreza, hay que resolverla. Para resolverla no podemos tener un país que tiene 40 millones de hectáreas cultivables, que alimenta a 80 o 100 millones de personas en el mundo entero, y tengamos adentro 1 millón de paraguayos que nos comen 3 veces al día. Entonces, en base a estos números, yo te diría que este es el programa emblemático. Después se explayó en Tenonderá, en adultos mayores, en Tecoponá, y en todos ellos los números son más grandes. En todos ellos se desburocratizó. Y después entró a nuestros campos diciendo que se hizo un gran esfuerzo, que esta es la realidad, pero todavía no estamos satisfechos, porque hay que mirar hacia atrás. En los últimos 30 años, ¿cuánto invirtió el Estado en seguridad y defensa? Nada. Entonces, ¿qué es lo que logramos ahora? Apenas poner de pie a la policía y devolverle su operatividad. Porque los 5.000 nuevos egresados salieron en diciembre, nomás estamos en julio. 6 meses, ¿qué podemos evaluar en 6 meses? Los nuevos 5.000 van a salir en diciembre. Las camionetas que mostramos por todos lados y que entregamos con intendentes y gobernadores institucionalmente para evitar la prebenda y sacarse la fotito y subir a Facebook, como ordenó el presidente, se entregaron en noviembre del año pasado. O sea, nosotros en menos de 2 años estamos poniendo piedras fundacionales de proyectos que van a generar mejores condiciones para el Paraguay en el futuro, y todavía nos quedan 3 años, ¿verdad? Entonces, si vos metés la negociación de Itaipú, que nos dio 1.950 millones de dólares más, si vos metés hambre cero, que alimenta 1 millón de niños, y si vos metés una influencia fuerte, radares que 50 años no se compraron, aviones que 40 años no se compraron, son hitos. Y acá quiero decir algo con el corazón en la mano. Yo creo que la oposición, con todo respeto, porque conozco gente muy buena, entre la que le incluyo a José, tiene que tener agenda propia y tiene que subirse a los éxitos del gobierno, porque beneficia a todos los paraguayos. Porque cuando vos deslegitimás todo, entonces perdés credibilidad. Si hoy se le ocurre a José un programa universal de becas para los mejores estudiantes de los sectores públicos, yo le voy a aplaudir como una foca, porque le beneficia al Paraguay. Pero si yo digo no, porque se le ocurrió a José no vale, entonces no estamos construyendo. José, y este tema que plantea el ministro, uno de ellos, tiene que ver con el rol de la oposición deslegitimando todo aquello que proviene del oficialismo del gobierno en particular, del Poder Ejecutivo. Y insisto con esto porque a la luz de este balance, tu opinión probablemente sea de las pocas que admite avances en ciertas áreas. El resto de las opiniones son todas, no, esto es mentira, esto es una joda, es una tomadura de pelo al pueblo. O sea, descalificaciones en general sin fundamentarlas. Entonces, ¿cómo ves el rol de la oposición en este tema? Me quiero referir a lo que decía el ministro, y lo dijo el presidente también en su informe, de que nos sumemos al oficialismo y a los proyectos que envía, que nos sumemos al carro. Y yo creo que ese es un error. Ese es un error porque ellos necesitan oposición. La oposición es importante. Yo el otro día decía en el Senado también,
cuando yo preparo proyectos de leyes, cuando proyectamos política pública o buscamos regular cierta conducta dañina de la sociedad, yo elaboro proyectos de leyes y en mi microclima me parece que mi proyecto es fantástico, que es muy buen proyecto, pero después busco oposición, porque así busco los problemas del proyecto. Yo creo que ellos incluso deberían agradecer la oposición, buscar los problemas en los proyectos que ellos envían. Ese es un error para mí. La oposición es importante. Hoy en día está disminuida la oposición, pero es una oposición seria, tiene argumentos en todos los debates. En la Cámara de Senadores damos muy buenos argumentos en contra de los proyectos que vienen, pero también acompañamos los buenos proyectos que envían, hacemos propuestas de modificación, el proyecto de Hambre Cero, varios proyectos acompañamos, y eso sí valoró el presidente en su informe. Entonces, yo les invito a que no nos inviten a subirnos en su carro. Les invito a que fortalezcan la oposición. Pero a lo mejor es una interpretación que no fue lo que quiso plantear el presidente en el sentido siguiente. Cualquiera sea el oficialismo, busca que la oposición apoye los proyectos en los que comparte, en los que está de acuerdo. Por ejemplo, Hambre Cero. Tiene que contribuir al desarrollo de ese proyecto. No lo hace, no solamente no lo hace. Ahora le dice que es un proyecto fracasado. Gran parte de la oposición votó el proyecto y hoy lo cuestiona. Y dice que es mentira lo que genera. Y genera eso que estaba diciendo Enrique, son datos muy concretos, ¿verdad? 1.050.000 chicos comen todos los días 3 veces al día. Y antes no llegaban a 300.000, 200.000 y de manera irregular. Entonces, por eso te doy un dato, o 18.500 viviendas, y podemos seguir hablando de datos de esa, en ese sentido, no renunciar a hacer oposición. Muy bien. De nuevo, se valora, pero yo creo que no podemos estar muy orgullosos por un programa parche. Este es un programa parche. No estamos desarrollando suficientemente el país con un programa subsidiado, no estamos generando riqueza. ¿Qué pasa con el futuro? Y hay otros temas también preocupantes, que no sé si me das el tiempo, ¿verdad? El tema del endeudamiento en Paraguay, ¿verdad? Que estamos adquiriendo préstamos que se van a pagar dentro de 5 o 6 años, que va a pagar el siguiente gobierno. Yo hice muchas consultas ya al respecto y no me saben responder cómo vamos a hacer todos los paraguayos para pagar esos préstamos. ¿Qué vamos a hacer con los programas sociales? Porque esto no es sostenible en el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con la formalización del empleo? Porque otra vez, en el informe del presidente se estaba mencionando que subió la formalización del empleo gracias al programa Hambre Cero. Otra vez. Pero no solo era, mira, IPS dice en su informe que hay 80.000 nuevos asegurados. Eso quiere decir que hay 60.000 más de los 20.000 que produjo Hambre Cero. 60.000 más. Sí. Estamos lejísimos de donde hay que llegar en materia de empleo. Yo le quiero decir a José en relación al tema de las deudas, esta es una discusión, si hasta se quiere, filosófica, ¿verdad? Lo primero tengo que decirte que el Paraguay es el país menos endeudado de toda América, no te digo lo de América Latina. Pero el que menos recauda, ¿eh? Espera. No, al contrario, estamos recaudando por encima de la expectativa más de 1.300 millones de dólares, solamente formalizando la economía y sin subir impuestos. Pues para recaudar hay una tecla, subí 2% y te va a llenar la panza de impuestos, ¿verdad? Pero hubo una promesa que se está manteniendo. Por eso te decía, empezó desde el punto de vista económico. Vos tenés ahí un presidente del Banco Central que fue electo presidente del Banco Central 4 años como el mejor presidente, un ex ministro de Hacienda que es presidente, un canciller que es economista, un ministro de Industria economista. Este es el club economista, este es el fuerte de este gobierno, que es la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para jugar el partido. O sea, la luz, la pelota, la cancha, la camiseta, ya vamos. Ahora vamos a ver qué hacemos dentro. Dentro de estas condiciones, el endeudamiento está bajo absoluto control. Nuestras reservas subieron. Yo no sé si te acordás, pero en la época de Horacio se logró resolver el problema de los fondos que teníamos congelados. Y al sacar los fondos de Paraguay y colocar en bancos internacionales a largo plazo, te generan intereses. O sea, esa plata no se va a acabar. Y el tema de los préstamos es un poco lo que nos pasa a vos, a mí o a cualquiera que está viendo el programa. Vos necesitas la plata hoy para que tus hijos tengan techo, comida, educación y posibilidades, pero no tenés. Entonces, sí, bueno, la otra alternativa es esperar que yo gane esa plata dentro de 5 o 10 años, pero el tiempo ya pasó, ese Mitaí no tuvo la pelota, no vio la selección clasificada para el Mundial, entonces uno hace el esfuerzo ahora y paga en el tiempo. Esa es la lógica del préstamo. Entonces, aunque mis nietos paguen ese préstamo, está bien porque hoy, la juventud de hoy,
es la que va a tener un futuro asegurado. Nosotros no podemos esperar a que Paraguay esté lleno de plata para hacer la inversión porque se nos fue el tiempo. La competencia regional, el mundo interconectado y todo lo que está pasando va a hacer que esto no fluya. Por eso yo creo que desde el punto de vista económico, te lo digo con el corazón en la mano, José, creo que estamos haciendo los deberes muy bien y no solamente ahora. Mira, nosotros tenemos críticas muy duras con Nicanor de otras épocas, de otras luchas, ¿verdad? Pero hay que decirlo que cuando él tomó el gobierno en el 2003, veníamos en default selectivo, no podíamos pagar nuestras cuentas. Y vos no pagás las cuentas y te echan del club, tipo FIFA tan, no trae la Libertadores, bueno. Y él hizo una reforma tributaria con apoyo de Pachaquería en aquel entonces que fue vilmente bulineado en las calles, traidores, pintura de pared. Pero hay que decirlo, en aquel entonces Michel Carrizosa, Pedro Fadul, pusieron los pantalones, aceptaron la reforma, ajustaron y reordenaron tributariamente y a partir de ahí empezó a crecer el Paraguay y los índices son toditos para abajo. Yo parto de esta lógica, ¿verdad? Si durante los últimos 4 o 5 gobiernos de la democracia, sin perder la libertad, hubo un descenso sostenido de la pobreza, incluyendo el de Lugo, incluyendo el de Marito, quiere decir que estamos en buen camino. Claro que falta mucho, pero lo preocupante es cuando vos estás sobre taco. Caso durísimo, Ecuador ahora, tiene policías y militares en las calles. Otro caso dramático, Venezuela, sentados sobre la reserva de petróleo más grande del mundo y 90% de pobreza. O sea, nosotros no podemos evaluar nuestro país sin ver cómo está el resto del club en la región. Y te diría que en todos los ámbitos, en la inversión social, en la situación económica, en el tema de seguridad, mal que le pese a muchos, estamos mucho mejor que otros países. Entonces, al gobierno puede hacer las cosas mejor y claro que puede. Yo creo que hasta que el último paraguayo no tenga casa, trabajo y la panza llena, uno no puede estar tranquilo. Pero si hacemos nuestro tramo y si se mantiene el rumbo, cualquiera sea el gobierno que toque después del 2028, el Paraguay va a seguir saliendo de la postración y vamos a lograr eso. Lo único que a mí me preocupa, y con esto termino esta reflexión de la segunda entrada, es que nos desilusionemos de la democracia, pateemos el tablero y aparezca un lunático o de derecha o de izquierda que nos haga otra vez la gran Stroessner, ¿verdad? De hecho, vos sabés que a mí no entendí inicialmente la primera parte de la intervención del presidente y después estaba releyendo y a lo mejor a mucha gente le pasó lo mismo, en el sentido de que cuando él plantea el problema del populismo, la izquierda trasnochada y compañía, no lo está haciendo en referencia a actores políticos que hoy estén, digamos, cumpliendo un papel destacado en la política paraguaya. Lo que dice es, si la economía se va al tacho, si no vamos avanzando en materia de combate a la pobreza, si no vamos obteniendo resultados concretos, entonces eso va a surgir como alternativa, que es lo que está mencionando. Es una interpretación, porque se presta a otras interpretaciones. No sé si es necesario inclusive se dijo que él maltrató a la oposición y si bien hubo una expresión muy crítica de él por el tema de los votos y compañía, se estaba refiriendo a los medios de comunicación. Es más, acto seguido le llama, habla con los legisladores y dice, ustedes hacen internas, se van, militan, buscan votos, esto, aquello, lo otro, mientras que los que no tienen están haciendo de la suya. Pero solamente para cerrar este primer capítulo económico, digamos, porque giró en torno a eso. José, desde la oposición se dice que el país está mucho peor, inclusive algunos dicen como Dionisio Borda, que es parte del bloque opositor, mucho peor. Pero no dicen que se mantiene a raya la inflación. No dicen nada con respecto a que el déficit fiscal viene disminuyendo. Y estamos en 1,9, el año que viene 1,5. No dicen nada con respecto al aumento de las recaudaciones, que las hubo. Queda pendiente, o mejor dicho, tampoco dicen nada con respecto al crecimiento económico, que se retomó la senda del 4%, más o menos, y es uno de los países que más crece. Y queda pendiente una discusión, puede ser más fina, sobre el tema del endeudamiento público. En proyección, pero 41% del Producto Interno Bruto es siempre dicen los economistas en general, de distintos pelajes, que es una deuda pública administrable. Con esto no estoy diciendo estamos bien. Lo que digo es que en términos económicos se mantienen avances que se vienen registrando desde hace cierto tiempo y se retomaron
caminos que antes, bueno, por X motivos no pudieron seguir transitándose, pandemia, en fin, hubo momentos de mucha crisis que se disparó la inflación y compañía. No, además, entonces, ¿por qué? Un detalle, perdón que te interrumpa, Benja, pero no quiero olvidarme esto ahora. Cuando yo pregunté cuántos países, olvidémonos de las pasiones internas que de repente nos desatan, ¿verdad? La confrontación y el debate. ¿Cuántos países tienen grado de inversión en el mundo? Sí. Menos de 30. Y son 195 o 198 países. Y nosotros estamos en un clubcito de los que estamos haciendo bien la cosa, observados desde afuera. Acá no hablamos de partidos ni de colores. Entonces, algo se está haciendo bien, ¿verdad? Sí, y esa es la pregunta, José, porque vos tenés razón cuando decís que ganar más de $100 seguís siendo pobre. Aunque estadísticamente no estés debajo de la línea de la pobreza, ganar 700.000 guaraníes, pobre. 2 millones de guaraníes seguís siendo pobre. Pero eso estamos hablando de indicadores que marcan un proceso que de una situación más desventajosa para los sectores vulnerables hay ciertos avances. Entonces, ¿por qué no se admiten esos avances y se enfocan las críticas en otros ángulos? Claro, lo que falta. Hay necesidad, el gobierno no está tomando en cuenta estos temas, o esto está haciendo mal, y decir eso. No decir que lo que se está haciendo y hay avances, pero no se niega. Pero yo te voy a decir por qué. Pero cortito nomás. El problema de la oposición es que si apoya al gobierno puede ser incorporado como satélite cartista. Y entonces hay que mantener un discurso de confrontación para mantener su perfil. Bueno, no es así. Yo no tengo problema. De hecho, que me dicen satélite cartista, ¿verdad? No tengo ningún problema. Yo tampoco sabía. Yo no sabía. ¿Vos te consideras? Mira, hoy estoy en un medio cartista y no estoy hablando excesivamente mal del informe, ¿verdad? Y seguro que el domingo a la noche ya van a decir cartista. Yo admito que como dije al principio, admito que hubo avances en lo social, pero es un parche del cual no podemos estar orgullosos. ¿Por qué un parche? Porque el programa Hambre Cero es un parche. Estamos cubriendo con subsidio, alimentación. No estamos subsidiando. Esos son recursos genuinos, José. Sí, son recursos genuinos. De los impuestos de los paraguayos. No hay subsidio. Lo de adultos mayores es un parche también. No, ¿verdad? Es recurso genuino. No, es un parche. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tendría que tener jubilación digna, trabajo digno, para que cuando llegue a esa edad tenga jubilación digna y no estar dependiendo del Estado. Y ¿qué se viene ahora? La población paraguaya está envejeciendo y vamos a estar presionando mucho más al presupuesto con una pensión de adultos mayores. Lo que tenemos que estar es haciendo que se formalice el mercado. ¿Y qué estamos haciendo para formalizar el mercado? Y creo que subió muy poco la formalización del mercado. Escuché la vez pasada que la ministra dijo unos números, pero estamos demasiado lejos de estar bien en cuanto a formalidad. 62% de informalidad tenemos en el mercado, ¿verdad? 40, no, 35. Pero yo creo que José tiene razón en una cuestión. El hecho de que hayan indicadores que van mejorando no significa que esos mismos temas ya estén resueltos. Claro. Bajo ningún punto de vista. Significa que... Pero vos también tenés que tomar las cosas en su proceso, porque lo que estás señalando son problemas estructurales que no son propios de este gobierno. No. Es un proceso bastante largo en nuestra historia política. Bueno, yo no vengo a hablar mal del gobierno, hablo de todo el proceso. Y podés hablar mal también. Lo que te digo nomás es que en cuanto a la gestión del gobierno, en esas áreas hay ciertos avances que permiten que esos sectores vulnerables estén un poco mejor. No es suficiente y el esfuerzo tiene que ser mucho más. Que mencionaba Estoy de acuerdo. Pobreza. Ustedes saben que el cálculo de la pobreza se basa en el IPC, ¿verdad? Es un componente, ¿verdad? Y sabemos que el índice de precios en las calles no se siente. La inflación es mucho más de lo que se dice, ¿verdad? De esos números oficiales. Entonces, por eso es que ellos consideran que 654.000 es salir de la pobreza. Y eso no es así. La gente no siente que estamos bien, ¿verdad? Los números macroeconómicos están bien. De hecho, hay un informe del FMI que habla de la solidez económica. Por eso accedimos a otros préstamos de unos 195 millones en estos días, ¿verdad? Préstamos preaprobados por el Congreso. Eso ya no va a pasar en la discusión por el Congreso. Entonces, los números macros también, pero la gente no vive bien, señores. No hay salud, no hay trabajo suficiente, no hay formalización del mercado. Uno cuando llega a viejo no va a tener vida digna. Entonces, tenemos que redoblar los esfuerzos. No estamos bien. Ahora, está bien. Yo no digo que estemos bien. La discusión no es siquiera si estamos bien. Sería absurdo hablar en América Latina de un pueblo que esté bien. Estamos mejor que África, comparativamente.
pero después es uno de los países, uno de los continentes más desiguales del mundo. Y nosotros venimos con una carga muy pesada en esta materia. Lo que hablamos son de indicadores muy específicos que muestran que hay ciertos avances, por ejemplo, en áreas muy vulnerables. Esas personas que se sumaron al proyecto de adultos mayores como beneficiarios están un poco mejor o menos peor de lo que estaban hace un año. De eso estamos hablando. Las 18.250 familias que tienen viviendas sociales hoy, que representan más o menos 80.000 paraguayos, están mejor de lo que estaban cuando vivían hacinados en una tapera, ¿verdad? En condiciones muy malas. ¿Están bien? No están bien todavía, porque tienen otros problemas innumerables que todavía faltan de solución, pero están mejor de lo que estaban anteriormente. Entonces, a eso yo me refiero por lo menos cuando hay que ser más ecuánimes y ver cuál es la situación real para después potenciar más otras políticas. Lo de las viviendas es una cuestión estructural. Lo de los 80.000, los nuevos afiliados asegurados al Instituto de Previsión Social, 80.000, es una realidad. Empleo formal. Y vos me decís, ganan sueldo mínimo, seguramente la mayoría. ¿El sueldo mínimo no es suficiente? Claro que no. Entonces, si vamos a hablar de pobreza, desde luego, es otra discusión. No es la de los indicadores, pero en relación a los indicadores hay avances que no se pueden negar. Pero hay un punto que yo quiero rescatar de la visión de José, ¿verdad? Él dice, necesitamos oposición. Yo suscribo. Con todas las letras hay que tener una contraparte, hay que tener con quién debatir. Uno no sabe todas las ideas y me ha pasado muchas veces, estando siendo senador, que planteo una cosa, después le escucho a alguien y me dice, ¿por qué no cambias esto, Enriquito? Me parecía fantástico. Y realmente se enriquecía el proyecto, ¿verdad? Pero el papel de la oposición es un tema que a mí me preocupa, ¿verdad? Porque esto es el mismo vaso y nosotros decimos está lleno o se está llenando y ellos dicen está vacío, no hay agua. Y entonces ahí es donde toda la clase política sufre, porque el que está viendo el programa dice, ¿qué me sirve que estos tipos estén discutiendo si no estamos hablando de nada concreto que me afecta a mí? Entonces recién decía, no estamos viendo, no hay educación, no hay salud, no hay casa. Bueno, ¿dónde no hay casa? ¿Dónde no hay salud? ¿Qué podemos mejorar? Ahí es donde yo creo que la oposición puede tener un papel mucho más proactivo. Si nosotros decimos todo lo bien que hacemos y ellos ven los claroscuros, entonces que prendan la luz donde nos estamos equivocando y ahí tenemos que ir, ¿verdad? Pero las críticas genéricas, las descalificaciones con números en la mano, yo creo que, sinceramente, creo que necesita, y con todo respeto lo digo, una agenda propia. Vamos a suponer que haya un presidente de la oposición y que tenga todos los números que el presidente presentó. ¿Qué discurso haría? Vamos a hacer una política donde, no sé, no vamos a entregar la soberanía de Itaipú, pero sin embargo negociamos, vamos a hacer una política sin endeudamiento, entonces vamos a estancar el crecimiento porque no nos podemos endeudar más porque estamos mal. Vamos a hacer una política sin hambre cero, ni un niño come hasta que seamos capaces de producir lo que cada departamento produce. Vamos a hacer una escuela donde no se repartan pupitres, vamos a hacer una escuela donde no se arreglen escuelas y no se compren patrulleras, pues no podemos seguir gastando mientras la gente está pobre. ¿Qué hacemos? ¿Repartimos la plata a todos o mantenemos el barco a flote para generar las condiciones que haga que esto llegue? Porque la solución es clave. El país sigue creciendo y aumentan los comensales. Entonces es imposible repartir más si no crecemos más. El secreto está en crecer más, repartir mejor y dejar de robar. Pero hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es, una economía más robusta y eso quiere decir que la torta es más grande. El desarrollo es cómo se distribuye la torta. Sí, señor. Y ahí hay una discusión de políticas públicas, que se prioriza, que no se prioriza. Pero con respecto a lo que decía recién el ministro, ¿vos qué pensás en cuanto a estos avances que él señala y sobre todo a las perspectivas? Bueno, nivel de crecimiento del 4%, que sabemos que es poco, con eso no llevas adelante el país en un futuro inmediato, ¿verdad? Tardaremos 500 años en ser un país desarrollado. Otra vez con una economía endeble, no industrializada. Se te viene una sequía larga y tu economía se destruye. Programas como Hambre Cero, que digo, es distribuir impuestos nada más. ¿Qué más estamos proponiendo?
qué nivel de inversión está llegando al Paraguay de todos esos viajes que hizo el presidente. ¿Qué fue lo que se trajo, ¿verdad? Está bien, hambre cero, ya está, súper bien, nosotros votamos. Ayudó a disminuir la pobreza extrema, ayudó a disminuir. Hay cierta fuente de trabajo, pero fuente de trabajo que pagamos con impuestos nada más. ¿Qué más estamos proponiendo para que las fuentes de trabajo generen riqueza? Luego, lo que decía, los números, los hospitales. Yo les invito a que vayan a los hospitales. El otro día estuve por el hospital de Orqueta, lamentable. A pesar de todo el esfuerzo que hace esa gente, el director, la enfermera, de ahí por ahí la pojanda, y por ahí la medicamento, insumo, todo se tiene que comprar. De nuevo, ¿qué están haciendo al respecto? Lo que mencionaba las patrulleras. Plata de Itaipú, plata que no sabemos cómo se gasta, ¿verdad? Esos 1.200 que finalmente no eran 1.200, eran 600 y algo lo que está llegando, que finalmente pagamos todos, otra vez los paraguayos, porque se paga con la energía eléctrica, con el precio de la energía eléctrica. Súper bien lo de las patrulleras, la inversión en hospitales, claro que sí, pero ¿qué más estamos haciendo para el desarrollo, no para la distribución? Pero yo una contesto, permíteme un segundito nomás. 600 patrulleras, 500 motos para los linces, contribuyen directamente al tema del desarrollo porque colaboran con el tema de la seguridad, que es uno de los requisitos para el desarrollo. Y el desarrollo humano, no solamente el desarrollo en general abstracto, es el chico que se va a la escuela o viene de la escuela tarde, la persona, la mujer que baja del colectivo a las 8 de la noche y la agarran por la calle. Entonces, esa es una cuestión. Pero, Enrique, yo quiero plantearte 3 temas. Sí, Perdón. puedo hacer un recutuizo cortito nomás. Dale. 41 viajes, dijo. ¿Qué trajo? Y una sola respuesta, 61 mercados abiertos. Si en cada viaje consigue un mercado para productos paraguayos, ya se justifica el viaje, sin hablar de las inversiones que van a venir. El segundo tema que él dice es plata de Itaipú, es los paraguayos. ¿En qué vamos a invertir la plata de los paraguayos? ¿De dónde salió esa plata? De una negociación exitosa. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo de la oposición? A lo mejor soy un poco ingenuo, porque yo creo en el estímulo y en la credibilidad. Cuando un jugador juega bien en la selección, yo le aplaudo aunque sea de otro club que no es Libertad, porque el gol es para Paraguay. Bueno, yo quiero que la oposición me diga, esto están haciendo bien, fantástico, pero esto es lo que falta. ¿Y qué proponen ustedes? Y vamos a hacer esto. Y entonces ahí nosotros nos prendemos, pues fue el precio es que nos convenzan nomás. Y no vemos la agenda, no vemos la agenda alternativa. Eso es lo que yo quería decirle a José. Entonces, cuando uno siente que va por buen camino, no es que nos vamos al precipicio. Claro que faltan cosas, pero vamos bien en el buen sentido. Y en relación al tema de la salud, que es uno de los más sensibles. Y yo coincido con él porque me pasa, amigos míos que van y no encuentran lo que sea. Ahí tenemos inclusive una cuestión de carácter cultural. Recordemos que asumimos y pagamos más de 550 millones de dólares de deuda atrasada a la farmacéutica para no desabastecer los hospitales. Recordemos que este es un tema muy especial porque no tenemos una paridad de salud pública a nivel nacional en todos los centros de salud. Por eso están haciendo los centros de referencia. En otros países, y vos sabés, cuando vos vivís en un barrio, te podés ir al centro de salud del barrio y meter tu hijo en esa escuela nomás. En Paraguay, vos le llevas a tus hijos a tratarse en el mejor hospital. Pero eso entonces, algunos están cargados y otros están desabastecidos. Pero, por ejemplo... Y el parque sanitario, perdón, tiene vencimientos. Entonces uno puede comprar miles de remedios por si viene la gente ahí. Tiene que hacer un estudio y en eso sí estamos haciendo un esfuerzo. Pero yo creo que no es porque nos faltan remedios, sino porque el sistema de salud es lo que encontramos. Bueno, entonces hay un problema de gestión en salud pública que se debe resolver porque... Si bien se avanzó muchísimo en materia de infraestructura, se completaron 2 hospitales que habían quedado desfinanciados, se están ya, digamos, listos con otros problemas, como los que plantea José. Hay tres hospitales que se están proyectando, pero hay un evidente problema de gestión en materia de política de salud pública. Claro, que no es fácil, ¿verdad? Hay una discusión que yo les quiero plantear, porque si no entramos... Sí, es mejor, es peor, o sea, caemos en esa discusión. Quiero contestar. Y hay temas, y yo te lanzo como tema para que desarrolles. Pobreza, no me refiero a los indicadores, me refiero a la calidad de vida de los paraguayos, pobreza multidimensional. El que gana 1.500.000, 2.000 millones está en condición, tiene un montón de necesidades insatisfechas. Esa es la definición real de pobreza, no la que señalan los indicadores usados a nivel mundial. Bueno, es lo que se utiliza.
No tenemos política salarial en Paraguay. Tenemos solamente política para salario mínimo. Maltrecha, como reconoció el propio presidente, al decir hay un desfasaje entre el salario mínimo y la inflación, que se va a corregir seguramente este tema. Pero el que gana un poco más de salario mínimo, con cada ajuste que se produce se va nivelando hacia abajo. Sí. Y el que gana el 2 o 3 salarios mínimos le pasa lo mismo. Sí. Entonces, y es más, el que gana 3 salarios mínimos tiene que pagar impuesto a la renta personal. Un disparate que no tiene nombre, porque es una forma de ponerle impuesto al salario, no a la renta. 3 salarios mínimos no genera renta, ni es fruto de renta, sino del trabajo en tu condición de asalariado. Ese es un aspecto, porque vos mejorando con una política salarial los ingresos de los paraguayos, estás sacando estructuralmente de la pobreza real a mucha gente. Y de la pobreza tal como se manejan los indicadores, si formalizás un segmento más amplio de la economía, Sí. hay 450.000 micro y pequeñas empresas en Paraguay. 400, nosotros creíamos eran 360.000. 99% del mercado es. Bueno, y la mitad de ellas están en la informalidad. Pero muchas veces se habla de formalización como pago de impuestos, y esa es una parte de la realidad. La otra parte es que tienen que honrar sus obligaciones con sus trabajadores. Pero si hoy le exigís eso, le fundís. Así es. Entonces, ¿cuál es la política para que esas empresas estén? Ahí vamos a hablar de bienestar, de desarrollo. Entonces, crecimiento, desarrollo, bienestar. Deben ser nuestros temas, Sí. digamos, que generen nuestra obsesión. Agenda alternativa, brevemente contestar nomás, desde el despacho al menos. Te presentamos la propuesta para modificación integral, mejora integral del sistema del transporte público ya el año pasado. Y creemos que es la solución porque verificamos todos los modelos de transporte público del mundo. Ya estaba. Energía eléctrica. Nosotros estamos casi regalando nuestra energía eléctrica a las criptomineras. Presentamos el proyecto de ley que eleva al $75 por cada megawatt el precio de la energía eléctrica para las criptomineras. Con eso la ANDE al menos no va a perder. Hoy en día la ANDE está perdiendo. Tenemos propuestas para trabajo, todo está planteado. Nosotros somos oposición. Repito, soy oposición. ¿Pero esos proyectos son tuyos o del bloque opositor? Son míos y los del bloque opositor también. Hay muchas muy buenas propuestas. ¿El bloque está de acuerdo en eso? El bloque está de acuerdo con eso en la mayoría de las propuestas. Pobreza. Decía formalización. Estoy terminando el proyecto de ley también de formalización del empleo porque totalmente de acuerdo. Porque aquel formal tiene que bajar sus precios hasta los precios informales. Y con la informalidad es un factor multidimensional, ¿no? La informalidad no tiene seguro social, no tiene seguro de salud, no tiene jubilación. Aguinaldo, vacaciones, horas extras. Yo creo que ahí la informalidad, y hoy en día vos salís en cualquier empresa a buscar si hay una empresa formal y casi no vas a encontrar. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Trabajo al respecto? ¿Qué está haciendo? Yo suelo hacer videos ocultos. Un montón de empresas informales y no se les exige. Hay que esforzarse. Y ahí tienen los instrumentos para llamarle a los ministros a rendir cuentas. No atienden. Pero te hablo de traer al ministro y sentar. No hace falta ni siquiera una interpelación para hacer un circo. Lo que se necesita es hablar. Si son paraguayos los que están del otro lado, yo salvo que diga que esté loco. No puedo entender a veces cuando pareciera ser que todos queremos hundirnos y estamos toditos en el mismo barco, ¿verdad? Por eso es que yo creo en el diálogo y en el área que a mí me compete, 95 marchas sociales y no hay ni una cabeza rota, porque nosotros venimos de una época en que no te escuchaban, directamente te atendían. Te arrancaban los pelos. Claro. Mírame. No. Entonces, hablo con ellos vuelta a vuelta. Ayer nomás estuve en una reunión con la intersindical, intersocial, un montón, son como 9 distritos, son como 46 distritos, y aglutinan un grupo de gente. Y le dije, hagan la lista del súper, del mercado, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuelas, necesitamos esto, necesitamos... ¿Dónde? En tal lado, bueno, pero no nos reciben, como dice José. Como yo soy el canciller interno, como me dice el presidente, a veces medio serio y medio de broma, le dije, yo voy a hablar con mis colegas y vamos a hacer la mesa técnica y vamos a desarrollar. O sea, volviendo a los cuestionamientos que decía José, si esa es la agenda de la oposición, el oficialismo tiene la obligación de escuchar y rebatir con argumentos, no con las mayorías. Yo de verdad, José, no creo que esa sea la agenda de la oposición. Creo que la agenda, la que se persigue, y trabajo todos los días en esto, en el discurso político dominante en la oposición, es por la negativa, no es con planteamientos alternativos. Es decir,
es de rechazo, de condena, de desprestigio, Un de ejemplo, calificaciones. dame un ejemplo, porque no, Y la yo aplanadora, no por veo... ejemplo, Es que no un veo, ejemplo. decime al revés, dame vos los ejemplos de que el bloque Ya. opositor plantea estas La alternativas. aplanadora, lo que decía la aplanadora, ¿cuánto hemos reclamado artículos de ese RUM? ¿Verdad? Que justificadamente y no escucharon y aprobaron, y hoy en día seguro va a tener problemas esa ley. La aplanadora no es democrática, sacan proyectos problemáticos, vamos a decir. Ese es el problema de la aplanadora. ¿Cuál es un proyecto problemático? por ejemplo? El RUM, sacamos un proyecto, yo tuve 47 cuestionamientos a 47 artículos en el RUM. No fueron escuchados y hoy en día ya le tenemos a toda la gente de nuevo, a los profesionales desfilando por el Senado pidiendo modificación de la ley. Y yo le dije, mira, yo planteé eso, bueno, no fuimos escuchados. Pero yo hablo en materia... Eso se puede pueden haber corregir si planteamientos, hubiera, pero la ley planteamientos, no evita. pero para mí lo fundamental es, hay una hoja de ruta, tal vez hay que precisarla, que el gobierno mismo explicite cuál es esa hoja de ruta y sus prioridades. Frente a esa realidad, porque es realidad, están gobernando, no hay una ruta, una hoja de ruta alternativa desde la oposición. Pero yo insisto, para mí, si hay que priorizar, y no sé cuáles son las prioridades, vos dirás, Enrique, en este tema para que el crecimiento se traduzca en desarrollo, y el desarrollo en bienestar es este tema, política salarial, tema pymes, o ni siquiera pymes, Mira, pequeñas y microempresas, y otros temas que fueron omitidos que quiero señalarlos, como la cuestión energética, después vamos a hablar también de esto. Yo te digo, Benjamín, con franqueza, durante la campaña y después de la campaña y en esa famosa transición cuando se va armando el gabinete, yo le escuché al presidente lo mismo que está diciendo ahora, 4 prioridades: seguridad, educación, salud y empleo. Están a las 4, ¿verdad? Y claro, obviamente las primeras son 3 condiciones necesarias. Si no hay salud y no hay seguridad y no hay educación, es poco difícil generar empleo porque no alcanzamos los niveles de formación necesarios. En eso se traduce en el presupuesto. Los presupuestos que tienen estas 4 áreas son visibles. El segundo tema, el discurso político de la oposición es el copamiento de las instituciones, ¿verdad? Una mayoría aplastante y ya en muchísimos casos brotes autoritarios, como si realmente hubiera alguien que decide todo esto y puentea el Congreso, y entonces todas las órdenes vienen de la calle España, y este resultado es el resultado de las elecciones que no fueron cuestionadas por nadie. Y en la migración de algunos senadores o diputados a las bancadas mayoritarias puede ser, ¿por qué no? No solamente por algún beneficio, algún cargo o algún enchufe, sino por convicción de que no vale la pena seguir pataleando y quejándose cuando las ideas son buenas, como él mismo reconoció de Hambre Cero. ¿Se puede ajustar? Sí, se puede ajustar. Lo que yo creo es que falta un discurso propositivo. No quiere decir sumarse automáticamente, no quiere decir cerrar los ojos y las narices y votar todo lo que el oficialismo trae, sino entrar a la cancha y debatir las ideas. Y si finalmente nos apoya, yo muchas veces fui minoría y le puedo dar ejemplos históricos, pero nunca dejaba de proponer ideas contrapuestas o diferentes. Yo acá lo que no veo es, vamos a suponer que este modelo continúe. Para la oposición, o no, quizás no englobándola, José tiene una visión más incluyente, más democrática. Para sectores radicalizados de la oposición, no vamos derecho a la dictadura o no vamos derecho al precipicio. Para nosotros, estamos haciendo bien los deberes, vamos por buen camino y vamos a mejorar las cosas que faltan. Y en ese afán es que yo creo que la oposición tiene mucho que decir. Esas visiones, una de cataclismo, de tsunami, de desastre. ¿Por qué mi preocupación? Porque desacreditan la democracia. Si la democracia no tiene contenido social, como dice José, entonces es difícil decir solo lo malo. A mí me encantaría escuchar lo bueno y lo malo. Entonces, esto y esto se está haciendo bien y esto es lo que hay que corregir. José. Pero si solamente se tira lo malo, entonces automáticamente se descalifican, nos autodescalificamos todos. Son incapaces de resolver nuestro problema. Bueno, de nuevo, y repito por tercera vez, empecé hablando de lo bueno, mencioné todo lo que ya estoy planteando como oposición, que son ideas afines en mi bloque. Me parece súper importante que estén hablando así de la oposición, porque quiere decir que hay oposición. No espero que hablen bien de la oposición y hay que establecer bien los roles, ¿verdad?
un partido de gobierno que administra la cosa pública y un sector opositor que controla, que critica, y es importante la crítica. No hay espíritu democrático en la desacreditación de la crítica. La oposición está cumpliendo con sus roles. Somos vamos a decir, somos como 37 partidos en la oposición. Hay diferentes tipos de ideologías y dentro de toda esa amalgama de ideologías hay cierto consenso y desde mi punto de vista estamos haciendo los reclamos justos porque la gente, ¿qué pasa? La gente recurre a nosotros para hacer los reclamos. No comprende que hay un partido de gobierno que está administrando el país y creo que estamos representando a la gente en sus reclamos. Nos queda unos minutitos y hubo omisiones en los temas que se señalaron. Yo señalé el día mismo del discurso y otra gente también, aunque se utilizó con otros fines, ese señalamiento. El tema del anexo C, que ahora se va a retomar después del encuentro de Lula y del presidente con Lula en Buenos Aires, eso se va a retomar. Es decir, estuvo ausente en el discurso, pero por la vía de los hechos se reanuda. No así la cuestión energética. UIP, ingenieros del sector eléctrico, vienen advirtiendo, sobre todo los segundos, desde hace ya cierto tiempo, que en el 2030 se termina de cerrar la ventana de país como excedente de energía eléctrica. El ministro de Industria y Comercio, en los últimos días hizo declaraciones acerca de poner en marcha proyectos muy grandes con respecto, por ejemplo, al gasoducto que cruzaría el Chaco, una inversión de $2.000 millones, que demandará mucho tiempo en caso de que se concretaran acuerdos que arrancan con una comisión técnica que va a trabajar 6 meses. Nosotros tenemos ese problema a la vuelta de la esquina. Se pueden dibujar proyectos estratégicos a largo plazo, mediano plazo, pero hay respuestas que hay que darlas ya. Desde el Ministerio de Industria y Comercio probablemente no sea su función. Pero va a ser, ¿eh? Mira que se quiere trasladar el viceministerio con la de cuestión, Minas y Energía. Eso me parece bien. Y el viceministerio de Industria y Comercio en realidad tiene que ser un ministerio, ni siquiera tiene que depender de Industria y Comercio. Sí. Tiene que ser un ministerio porque la cuestión energética cobró muchísima relevancia. Presentamos mucha relevancia. Y a lo que voy a lo siguiente, se hablan de megaproyectos, pero tenemos proyectos más viables que no los ejecutamos y que serían de mucha utilidad para evitar que esa ventana se cierre. Que sigamos siendo un país con excedente de energía, concretamente gas de vaca muerta que llega hasta Formosa, 120 kilómetros, una inversión de 500 millones. ¿Por qué siempre hablamos de megas proyectos? No está mal, ¿eh? A mí me gusta también hablar de esos temas, pero en paralelo o como prioridad tenés que resolver tus temas de urgencia y poner en marcha eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí tengo un primo que es ingeniero electricista, residió en el Brasil, y me volvió loco una vez porque me decía, si nosotros consumimos, y te hablo de años atrás, 1 Caraí por año en nuestro crecimiento a este ritmo. Y cuando se acaba, decía yo, y bueno, el problema no es cuando se acaba solamente, cuando más se desarrolla el país, más se consume, claro, más rápido se acaba. Pero, como si eso fuera poco, si vos querés tener un nuevo proyecto de generación de energía, hoy tenés que decidir y prender un foco dentro de 7 años. Así mismo. Bueno, entonces, así mismo. Excede de por sí ya un periodo presidencial. Estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde. Yo escucho y veo con preocupación esto porque eso va a ser una ventaja comparativa. Es una ventaja comparativa hoy para Paraguay. Y sería lo contrario, un freno para el crecimiento. Sería un freno para el crecimiento. Hay países, hablando de Ecuador, ¿verdad?, que tienen apagones 2 o 3 horas por día. En Bolivia sucede lo mismo y acá cerca nomás, ¿verdad? Pero tengo la sensación de que esta migración que yo te conté fue un debate que tuvimos dentro del gabinete. Yo no estoy en condiciones de aseverarlo, pero en algún momento dado, yo como lo vi a mi colega y amigo Javier Jiménez muy embalado con el tema de la generación de energía ligada a la industrialización del país que reclama José, entonces le dije yo que el viceministerio de Minas y Energía debería pertenecer al MIC para darle el 100% de competencia, porque a la ministra de Obras Públicas se le entregó, al igual que lo hace Inglaterra, una especie de ministerio de infraestructura. El MOPC construye las escuelas y los hospitales, además de las rutas. Antes era solamente rutas, ¿verdad?
Entonces hay un reacomodamiento de las piezas del Estado que hace que esto sea un proceso de adaptación que no es fácil, ¿verdad? Porque por eso es que yo creo que algunos reclamos son legítimos, pero en líneas generales, en lo que a mí me preocupa, son dos cosas más. Primero, la sensación de que vamos bien, ¿viste? Si vos te vas por la ruta, el auto funciona, tenés combustible, el aceite está medido, el freno funciona y veo un cartel que dice Ciudad del Este, vamos bien, podemos ir más rápido, pero vamos bien. Lo grave sería que dice Ciudad del Este y vos te estés yendo marcha atrás o del otro lado. Eso es lo primero. Y lo segundo, que durante el viaje no perdamos la libertad. José, para ir cerrando el tema, ese auto, esta imagen que presentó bastante interesante, Enrique, ¿está yendo hacia adelante, hacia uno de los costados o hacia atrás? Está estancado en un bache y patinando. La energía eléctrica, ¿me das 30 segundos? Sí, sí. Bueno, Paraguay tiene una generación interna de 7.300 megawatts más o menos, sumando todas las hidroeléctricas. Y es inevitable para mí pintar un escenario cataclístico de aquí al 2029, más o menos ya nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Como Itaipú es una represa demasiado grande, nosotros igualar nuestro consumo anual nos va a costar demasiado, ¿verdad? Tenemos capacidad de generar y crear hidroeléctricas internas, Sí, más o menos. hay un proyecto que ustedes aprobaron. 200. Cada hidroeléctrica que van a construir empresas privadas, que no va a ser de la ANDE, va a generar muy poco. Y la ANDE tiene un plan de generación que está desfasado, no se cumplió. O sea que vamos a llegar a ese punto, vamos a tener muchos problemas. La energía eléctrica ya no va a costar lo mismo que cuesta ahora, porque vamos a tener que comprarle a Brasil. Y ahora vamos a ver si Brasil nos vende al mismo precio al que le vendíamos nosotros. Vamos a apelar a su buena voluntad, seguros, ¿verdad? De hermanos, patrias hermanas. Se viene el problema, no hay respuesta a esto. A lo mejor vamos a recurrir a energía nuclear, pero igual lleva tiempo, hasta el 2035. Eso sí que lleva 20, 30 años. No, pero 2035. Pero yo Si creo te que dan permisos internacionales. Se vienen problemas. No, pero hay una diversificación en dos campos, para ir cerrando. Uno, Sí. el tema de la energía. Porque me están por matar acá. Sí, energía solar y hay otras cosas que están funcionando bastante bien. Yo creo que eso se va a masificar. Y lo otro que es diversificación, que me olvidé decirle a José para no dejarle la casilla hueca, es en el tema de la economía. Antes dependíamos exclusivamente de los granos y la carne, y hoy ya hay muchísimo más de elaborado adentro, de valor agregado, y se diversificaron en infraestructura, en servicios, que son otro tipo de fuentes de ingresos de la economía del Paraguay. No es el 100% dependiente, porque antes se decía, en nuestra época, el ministro de Hacienda, ni siquiera de Economía, es el clima. Si llueve o hay sequía, depende si estamos bien o estamos mal. Es cierto que el campo sigue siendo el sostén. Como decía papá, cuando el campo anda bien, todo el país funciona. Yo creo que gran parte de los indicadores, sobre todo los referentes a la cuestión económica y a sectores vulnerables en términos sociales, mediante programas dirigidos a estos sectores, mostraron indicadores positivos. Y el balance en general, no solamente con respecto a estos temas, incluso seguridad y otras áreas que se incorporaron, se fortalecieron mediante la incorporación de tecnología, herramientas, cuestiones que precisan para desarrollar sus actividades, muestran avances. Esto no quiere decir que no hayan problemas y problemas serios que atender, ni que haya que seguir transitando por este camino y desarrollarlo a los fines de que se consoliden y den lugar a un estado de bienestar de la población. Lo que hubo fue una mejora con respecto, y está bien que sea así, hay que valorarlo como tal, una mejoría con respecto a la situación de donde venimos. Y se van a seguir registrando seguramente estas mejoras, pero deben consolidarse mediante políticas públicas con participación del sector privado a los fines de esto que señalaba yo o definía como un estado de bienestar social, políticas salariales, formalización de la economía y en lo que respecta al tema energético, establecer rápidamente una hoja de ruta, una prioridad, porque son múltiples las iniciativas, pero por ejemplo el programa que resolvió el Congreso, que aprobó el Congreso, este proyecto de nuevas hidroeléctricas pequeñas, es un pique en relación al volumen de generación de energía que necesitamos, que son 400 megas por año, solamente para acompañar nuestro crecimiento vegetativo. Fuera de pico. Ni hablar si siguen llegando criptominerías, ese tipo de empresas, o si tenemos por otra vía inversiones que requieran de mayor energía. Estas deberían ser
u otras que consideren, pero cuestiones de interés público general que consoliden los avances que se deben reconocer, ¿verdad? E incorporen otros temas. Si no discutimos, te digo, quién es bueno, quién es malo, quién es lindo, quién es feo. Y a la ciudadanía le importa tres pepinos esa discusión. ¿Mm? Yo les agradezco y por supuesto vamos a avanzar en estos temas que ya se plantearon acá creo con más seriedad que en otras ocasiones. No estoy diciendo que no hayan otras opiniones serias, que las hay, pero vamos a buscar potenciar este debate. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos y gracias a la audiencia. Gracias, José. Nosotros nos vamos, pero antes un consejo de carácter comercial. Ese olor a auto nuevo, esa emoción de planear un viaje en familia o la primera vez que invitas a cenar a tus papás, sabemos que cada logro tiene su historia. Por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa, a tu lado en cada logro. Les agradecemos mucho por estar estos minutos, haber compartido con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.